Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Empezamos con el cierre de enero y también con una semana muy especial, muy particular, precisamente para hablar de un tema que es de gran relevancia, como lo es pues nuestra protección de datos personales, ¿no? Más allá de lo que es verlo desde el ámbito de derechos, es identificar lo que día a día pues todas y todos estamos inmersos en el marco de esta nueva tendencia digital. Entonces, pues han sido una semana bastante activa en estos temas de datos. De hecho, yo en lo personal creo que todavía estamos ante el preámbulo de una serie de noticias como las que sucedieron lo que es el año pasado y que, como pudimos ver, por ejemplo, a nivel de historia, a nivel de cultura, pues lo que es el ámbito de la protección de datos personales ha ido tomando fuerza pues a partir de diversos contextos en el ámbito pues internacional, ¿no? Creo que en materia nacional, si bien hemos tenido un gran avance con relación a esta materia, a su conocimiento, a su implantación, a su socialización, realmente hoy quiero compartir pues algunas reflexiones precisamente sobre este ámbito que precisamente nos incumbe a todas y a todos, ¿no? Y con esto quiero empezar, ¿no? Realmente cuando hablamos de nuestros datos personales, realmente tenemos ese contexto, esa idea de cuáles las implicaciones o cuáles son las implicaciones de nuestra vida en el entorno digital. Hablamos de muchos temas distintos, como lo que es pues ciberseguridad, hablamos en temas de identidad digital, de manera muy común vemos el ámbito de redes sociales, pero realmente identificamos qué es lo que subyace a todo eso y sobre todo nos damos cuenta de quiénes somos nosotros para estos entornos digitales. Precisamente esta semana, el 28 de enero, se conmemora pues pues serían, si no me falla la cuenta, pues 44 años de la entrada, de la apertura firma de lo que es el convenio 108 del Consejo de Europa. Este instrumento que pues fue un parangón o un modelo a seguir a nivel internacional, con motivo de una nueva materia que se empezó a dar a partir del uso de las tecnologías. Cuando hablamos del tema de Internet y su evolución de 1.0, 2.0, 3.0, realmente advertimos pues que el fenómeno digital ha ido cambiando. Sin embargo, nosotros somos conscientes de esa situación. Y es así que pues este tratado internacional, pues obviamente ya con motivo de lo que es ya la consolidación de la Unión Europea como un esfuerzo confederado, pues advertimos que ha ido tomando relevancia día a día y que inclusive si lo vemos desde la vertiente en el tema operativo, pues en principio pues cuando nosotros entrábamos con estas materias, pues realmente cuando vemos qué tanta importancia puede tener la información o por qué hablan acerca de por qué proteger nuestros datos personales. Hola, hola, qué gusto saludarte, gracias por conectarte. Pues realmente es algo que no dimensionamos y que inclusive como parte del paradigma tecnológico, pues difícilmente nosotros advertimos cuáles son los requisitos asociados al uso de la tecnología. Precisamente en el marco de lo que es pues el avance de nosotros como humanidad, que realmente a veces es cuestión de verlo en perspectiva, porque pues en breves años y sobre todo para quienes tenemos el privilegio de estar a partir del año 2000 ahorita precisamente cumpliendo un cuarto de siglo en esta era digital, en esta era tecnológica, pues advertimos que lo que nosotros estamos viviendo ahorita, no nada nosotros, nuestros padres, inclusive nuestros abuelos, nuestros hijos, hijas, parientes, pues estamos en principio frente a un fenómeno
que implica que varias generaciones, que tenemos varias formas de entender al mundo, estamos interactuando a través del uso de las tecnologías. Sin embargo, estas tecnologías pues no son otra cosa más que este estado de la evolución que tenemos al día de hoy, ¿no? Refería, y sobre todo es lo que señalan, de que como grandes filósofos como fue Aristóteles, Sócrates, hay quienes refieren que pues nosotros en el marco de nuestra vida, a cerca de los 6, 7 años, pues tenemos más información o más conocimiento que el que pues llegó a tener en su momento pues Aristóteles, Platón, o los grandes conocedores de la historia humana, de las inquietudes. Y precisamente tomo como referencia esta conmemoración del Día Internacional con el Convenio 108, porque precisamente de manera contingente empezó a surgir lo que es la regulación o la importancia de regular la forma en la cual nosotros compartimos información. Sin embargo, entre esa información encontramos que nosotros mismos nos estamos trasladando hacia un entorno digital. Nos estamos trasladando hacia un entorno digital que nos empieza a dar rastros, que nos empieza a dar información, que nos empieza a dar una descripción de todo lo que nosotros somos, y que inclusive en otros tiempos pudimos haber dado como referencia en nuestra vida, y que nosotros podíamos haberlo desconocido, ¿no? Hoy en día, no porque ya lo conozcamos, pero eventualmente ya la tecnología nos da la posibilidad de poder ocupar esa información a nuestro favor, ¿no? Sin embargo, creo que parte de esta referencia que veremos desde lo que son las tendencias con las que cerramos el año pasado, si tuvieron la oportunidad de seguir un poquito de las actividades, creo que de los aspectos más fuertes con los cuales cerramos el año fue impulsando lo que es el ámbito de los neuroderechos, ¿no? Y ver cómo estos derechos digitales, ver cómo esta transformación del derecho a partir de lo que es su adaptación frente a las nuevas dinámicas de la sociedad, nos pone como un reto el identificar hasta qué punto también sigue existiendo esta necesidad de regular, ¿no? Y hasta qué punto también esta regulación tiene que empezar a adaptarse hacia lo que es el código. Entonces, hoy vamos a hablar exclusivamente del tema de datos personales, pero cuando hablamos del tema de datos personales hablamos de tecnologías. Sin embargo, en las siguientes pláticas que ya iremos modificando el formato, sin embargo les agradezco que podamos compartir en este espacio, porque ese es el objetivo inicial. Muchas veces, y sobre todo muestra de que damos por hecho que sabemos utilizar la tecnología, pero que eventualmente cuando nos enfrentamos a ello nos damos cuenta que tenemos pues distintas limitaciones. Nos damos cuenta de que realmente pues simplemente estamos flotando en un mundo en medio de todas sus revoluciones, y parte de ello es, por ejemplo, de que a veces damos por hecho, consumimos mucho contenido en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ahorita de que ya todo es más interactivo en tiempo real, nos damos cuenta y sentimos como que hacer un live, compartir, grabar es sencillo. Sin embargo, en principio, desde el hecho de nosotros y podernos expresar y tener la posibilidad de establecer pues este miedo, esta barrera a nosotros al poder exponernos frente a las cámaras en un mundo en donde ya todo es un reality show, y precisamente en esta exposición de las cámaras, en la cual nos damos cuenta que a veces, y que a mí me pasó por ejemplo en esta, ya está ahí grabado en Facebook, de que inclusive esta dinámica que podía parecer muy sencilla, pues tiene a veces sus complicaciones dependiendo del grupo de edad, ¿no? O inclusive nosotros mismos, ¿no? Como eventualmente las distintas plataformas, y para poder llevar a cabo esta vinculación pues requiere de una producción y requiere también de diversos mecanismos que a veces hacen complejo una labor tan sencilla como es comunicarnos, ¿no? Y como obviamente yo estoy seguro que con todas estas tecnologías pues cada vez las interacciones serán más sencillas. Sin embargo, precisamente para romper esas barreras, no solamente para mí, porque yo sé que todas y todos, y parte de estas charlas digitales es poder pues compartir un poquito la experiencia y darnos cuenta que todos tenemos algo que aportar, y que todos tenemos una red que construir, que todos tenemos una forma de vincularnos, que todos tenemos una forma de aprovechar precisamente estas ventajas que nos da la tecnología. Precisamente tienen un punto común,
que cuando menos en mi breve experiencia, que eso sí comparto y les digo de que me ha apasionado, y que hoy en día me tiene aquí, que obviamente es un ámbito con el que quiero mantenerme, en el ámbito de mi vida personal, profesional, que es el mundo de la protección de datos personales, un mundo al cual entré hace más de 10 años, pero que hoy en día me da cuenta que pues tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que sensibilizar y también tenemos mucho que colaborar, ¿no? Porque precisamente estas tecnologías nos dan la posibilidad de dar una nueva visión al mundo y una nueva forma al mundo. Sin embargo, el punto clave son nuestros datos personales. Y precisamente este convenio 108 pues empezó a surgir de manera vertiginosa, sobre todo al establecer pues, oye, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros transferimos bases de datos? Tradicionalmente se entiende, y esto es curioso, como ciertos conceptos básicos, sobre todo en materia de seguridad de la información, se han vuelto incluso técnicos, incluso se han vuelto principios habilitadores que nos permiten navegar y controlar y sobre todo diseñar y moldear nuestro entorno digital. Y tradicionalmente entendemos por dato personal, y este es un concepto que de ser técnico se ha convertido prácticamente en normativo, y que si vemos los distintos estándares y legislaciones, pues vamos a ver que coincidimos en lo mismo. Inclusive es muy curioso que en el ámbito digital estamos empezando a pasar poco a poco de regulaciones hacia instrumentos técnicos, ¿no? Sin embargo, también estos instrumentos técnicos, que los entendemos o los entienden personas asociadas con la ingeniería, la informática, pues también tienen una visión parcial. Entonces este concepto general se entiende como cualquier información concernida a una persona física, identificada o identificable. Decimos, interesante, ¿no? Sin embargo, creo que conjuntamente con el concepto, a veces tenemos que empezar a identificar cuál es el contexto en el que se inserta. Algo que comparto mucho tanto en clases como en pláticas es el hecho que tenemos que empezar a moldear nuestra forma de pensamiento conforme al entorno en el que estamos, ¿no? Y precisamente cuando empezamos a hablar del concepto digital y estamos hablando del proceso de virtualización, pues advertimos que pues hoy en día es insuficiente hablar de una dimensión. Tenemos que empezar a ver todo en perspectiva. Y en el marco de este punto, sobre todo para retomar el concepto de dato personal, ¿alguna vez ustedes se habían dado cuenta que a partir de la información y los instrumentos que ahora nosotros tenemos, hemos trascendido de dimensiones? Sobre todo en este punto en el cual, de una manera muy práctica y sin entrar con cuestiones a lo mejor de índole, no sé, etéreo o intangible, como podrían ser los aspectos de alma, espíritu, mente, energía, vibración, magnetismo, que son elementos que están presentes en nuestra realidad, pero que poco a poco vamos pues descifrando y aprovechando y utilizando a nuestro favor. Existe este elemento que nosotros tenemos, pero precisamente como cualquier herramienta, ¿no? No es lo mismo, y siempre señalo el tema de el celular como un punto intermedio con otros instrumentos, como puede ser un cuchillo, como puede ser cualquier otro tipo de dispositivo. Ustedes pueden darse cuenta que en la medida que ustedes lo saben utilizar mejor, pues eventualmente el cuchillo, en vez de ocuparlo para cocinar, lo puedes ocupar para construir, o inclusive ya con navajas más delgadas puedes inclusive establecer componentes tecnológicos muy elevados. Lo mismo sucede con cualquier aspecto, con cualquier insumo que nosotros utilizamos y su interacción con el sistema. Y en ese sentido, si es algo que está en nosotros, como es nuestros propios datos, ¿en qué medida nosotros sabemos aprovechar e identificar cuál es el valor y su uso, ¿no? Entonces, parte de esto es la sensibilización de esta charla de hoy, y que en la cual, más allá del tema tecnológico, que hablaremos un poquito de la industria, hablaremos un poquito de el ámbito también de aplicación práctica de las regulaciones, de las materias, encontramos que en esta, y sobre todo para identificar mucho la limitación. ¿Ustedes alguna vez han visto cómo funcionan ciertos animales que solamente logran advertir dos dimensiones, ¿no? En ese sentido, entre esas dos dimensiones, que es, por ejemplo, en el caso de las hormigas, ¿no? Hagan el experimento, obviamente, cuiden mucho al entorno, cuiden todo a los seres, no hay seres pequeños ni insignificantes, todos somos importantes, pero obviamente respetando cualquier tipo de animal o insecto. Hagan el ejercicio y coloquen con una tiza
alrededor de esa hormiga un círculo. ¿Qué va a pasar? Que precisamente por la forma sensorial que tienen las hormigas, pues van a ver ese círculo como una barrera, precisamente por la orientación dimensional que tienen de percibir solamente estas dos perspectivas, que es en un sentido plano. Sin embargo, como ustedes pueden saber, no existe ninguna limitación física que impida que la hormiga siga su rumbo. Lo mismo sucede con nosotros y nuestra experiencia de vida con el entorno, en nuestro entorno y en general con nuestra actuación, ¿no? Nosotros nos sentimos muy avanzados, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, más o menos de manera generalizada, cuando hablamos de las dimensiones, hablamos de 3 dimensiones, ¿no? Que nosotros nos movemos en 3 dimensiones, a pesar de que, ojo, todo esto siempre está ahí y siempre está ahí, como con la hormiga que no se mueve. Esa hormiga tiene esa limitación de 2 dimensiones. Ahora, en el caso de nosotros, pues obviamente vemos el tema de las 3 dimensiones, con la profundidad, con los espacios, con la interacción, con el movimiento. Pero precisamente esa expansión de conciencia ha permitido, no, me voy a quedar hasta la 4ª dimensión, no ya 5ª, 6ª y las 11 que hablan en mecánica cuántica, en lo que es la teoría del todo. Lamentablemente todavía no llegamos a ese punto, pero espero algún día encontrar a alguien para poder compartir una plática con él y que podamos hablar cómo se dimensionan esos otros 11 espacios que, bajo la perspectiva teórica, hacen posible la realidad y la conformación de nuestro entorno. Sin embargo, nosotros, a pesar de que nosotros lo tenemos hoy en día como lo que es la 4ª dimensión y que surgió a partir de mediciones físicas y matemáticas, como lo que es el tiempo, ¿no? Llegamos a la 3ª, que traíamos el tema de espacio. Sin embargo, somos seres vivos, somos seres dinámicos, y precisamente eso provoca que hay quienes refieren en sus teorías que el tiempo no existe, pero que cuando menos nosotros hemos utilizado esta unidad de medida para tratar de explicar una serie de sucesos en lo largo de una trayectoria, de una vivencia, ¿no? Entonces, si estamos bajo esa perspectiva, lo mismo sucede con los datos personales, y es un tema que, pues, con quienes tengo el gusto de ver, quienes se conectan, ya sea que puedan seguir esta hora que podamos hablar, o que de repente tengan este ratito, y que ya los invitaré. Ya no voy a spoilear en decir ni tampoco asustarlos, porque de verdad tengo el gusto de que tengo verdaderos amigos, gente que quiero, familia, que pues como todas y como todos tenemos mucho que aportar, y que creo que es muy importante que conozcan todo lo que ustedes hacen, y que aunque a veces las redes somos muy silenciosos, pues estamos todos al pendiente de todos. Entonces, lo mismo sucede con nuestros datos personales. Originalmente, cuando surge esta idea de datos personales, y que incluso ustedes lo pueden ver con gran parte de las personas cuando hablamos de este derecho, siguen pensando que los datos personales se limitan a aquellos datos que comúnmente, de manera organizacional o social, nosotros ocupábamos para ciertos aspectos. Sin embargo, pues no representaban mayor impacto. Por ejemplo, de repente, oye, con tus hijos, no compartas tu nombre porque puede representar un tema de que una persona extraña que vaya a generar confianza contigo. Que ojo, todos estos elementos que nosotros estamos viendo como tradicional, a nivel digital se magnifican, pero eso ya se los dejaré en sus propias reflexiones, pero no puedo dejar de señalarlo. En ese sentido, pues algo que creo que ha afectado un poquito, y ahora vamos a ver las generaciones de derechos, es seguir viendo a los datos personales simplemente como esta información de formularios que nosotros ocupamos para fines generalmente transaccionales. Porque precisamente no nos hemos dado cuenta que a partir precisamente del uso del internet y de la digitalización, pues estos datos, pues hoy en día son la base de cómo interactuamos en esos puntos. Hace rato, precisamente en una conmemoración que se dio con la Universidad de Jalapa, con el Centro de Investigaciones Jurídicas de Jalapa y con Infotec, precisamente quise compartir un video, precisamente de Bill Gates, ¿no? No sé si alguien no lo conoce. Es precisamente pues uno de los grandes pues empresarios y visionarios de esta época, y que precisamente a través del tema de las tecnologías y con la creación de un intangible como lo que es un código que permite navegar en las computadoras, pues es un modelo que a través de los datos ha permitido pues generar grandes ganancias.
Sin embargo, en el origen, cuando pues Bill Gates explicaba que era Internet, y precisamente en una conferencia, pues existía una persona que con esa incredulidad le decía, oye, pero ¿qué puedes hacer por Internet? ¿No? Y él decía, pues ver un partido de béisbol, ¿no? Y Bill Gates, todo ilusionado, como es esta gente que logra ver un poco más allá y compartir hacia los demás, de lo cual ya hemos hablado un poquito y seguiremos hablando. Y precisamente el presentador le decía, oye, pero pues yo un partido de béisbol lo puedo ver en la tele, en la radio, y ya existe, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero internet? ¿No? Y posiblemente dice, sí, pero lo puedes ver a cualquier hora, ¿no? Dice, sí, para eso hay cintas y reproductores, ¿no? Y ¿cuál es esa sorpresa? Que ese tono que parecía en su momento de burla y que a lo mejor refleja mucho la posición de todas y todos que a veces tenemos en función de lo que nosotros conocemos o vemos y que no identificamos todo lo que está avanzando en otra parte, pues hoy en día, ¿qué es lo que pasa con el streaming? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con este ejercicio que estamos realizando precisamente de un Facebook Live, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que el mundo se transforma y que más bien somos nosotros quienes decidimos si queremos ir tomando un poco de lo que también esta tecnología nos da, o eventualmente dejamos que la propia tecnología nos empuje, porque hay un momento en el cual los acuerdos sociales y las dinámicas precisamente que se van dando a nuestro alrededor, pues hacen que vayamos adoptando nuevos hábitos, como lo que es, por ejemplo, el tema del smartphone, ¿no? Hoy en día, pues representa uno de los mecanismos más sensibles de lo que es nuestra personalidad. Entonces, precisamente en este ámbito, y retomando un poco esta perspectiva inicial de datos personales, y precisamente en el marco de la definición, nosotros nos quedamos con este sesgo de pensar que solamente es nuestro nombre, nuestro domicilio, y seguimos pensando en formularios. Pero adivinen qué, a partir de Internet y de estas perspectivas, pues hemos logrado que la tecnología no solamente nos permita transmitir esos datos de punto a punto, ¿no? Y que estamos hablando de datos que te identifican, ¿no? Sin embargo, ya cuando entramos en la perspectiva de que te hacen identificable, ya entramos en un ámbito mucho más profundo. Ese ámbito muy profundo va desde lo que es la gestión de la conectividad y todos los datos que se generan en entornos digitales, y que precisamente dan esta perspectiva de la seguridad de la información, pero que hoy en día, y esto ya lo comentamos, conforme a un Internet 2.0, para lo cual doy como referencia que cuando digo ya lo comentamos, lo pueden encontrar en una sesión, en un capítulo previo de estas charlas digitales. En breve ya también trataré ahí de irlo documentando, de irlo dejando por si de alguien resulta interés y les puede servir conocer esa perspectiva, ¿no? Sin embargo, en este mundo de las tecnologías disruptivas que se dieron a partir de la década de 2010 a 2020 y que nosotros lo vemos muy sencillo porque hoy tenemos el streaming, hoy tenemos las redes sociales, hoy tenemos al ChatGPT, esta semana precisamente con DeepSeek, todos dijeron, no pasa nada, qué bueno, inteligencia barata china, ¿no? Pero realmente tenemos la conciencia de lo que implica. Obviamente no estoy haciendo ningún señalamiento ni a favor ni en contra, pero sí tengo que señalar la importancia de tus proveedores de servicios, desde los que te guían a armar tu estrategia de vida, empresa o en gobierno, hasta lo que son las propias empresas y los ámbitos regulatorios. ¿Saldría barato o caro? Y ojo, mucho de lo que son los temas que aplicamos en el día a día se aplican en el ámbito digital, pero tienen implicaciones más variadas y más profundas, ¿no? Precisamente hay dos dichos que retomaré para esta plática porque el tiempo pasa muy rápido. Y uno, ¿no? Si algo resulta gratis, piénsale, porque nada es gratis en esta vida. Y dos, precisamente en esta perspectiva, y lo decían mucho las abuelitas, lo barato sale caro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente esta economía que se da en muchos aspectos cuando va fuera de oferta y demanda, generalmente también subyace con motivos ocultos. Entonces, un ejemplo de, por ejemplo, utilizar una mala herramienta, no voy a decir a lo mejor en el tema de DeepSeek, ¿no? Porque a lo mejor en el tema de procesamiento es muy buena. Pero ¿qué es lo que pasaría si de repente tú tienes una idea muy buena, tienes tú un modelo de negocio armado de repente y ya lo tienes listo y te enteras que alguien más ya lo registró, ya existe esa patente y ya no lo puedes desarrollar? Y resulta que todo fue gracias
a esa herramienta que utilizaste y que dijiste, me va a ayudar a tener ventaja, pero que el día de mañana, a partir de esa información, te robó la idea, ¿no? Y ojo, esto lo estoy hablando para entender un poquito el tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje que resulta con esos datos, ¿no? Y que lo hemos visto con el tema, por ejemplo, de lo que es la imagen que se utiliza en el ámbito de inteligencia artificial, por ejemplo, ya para noticieros, para presentaciones, y que inclusive en el ámbito de Hollywood provocó esta huelga de personas en torno al uso de imagen con inteligencia artificial, que eventualmente dejan sin empleo a unas personas que además, quitemos de lado lo que es el material, en este caso el material videográfico o gráfico, eventualmente plástico, porque ya también la tecnología permite trasladar todo con impresión 3D y no solamente con materiales, supermateriales y también tejidos orgánicos, sino dónde queda la protección de la dignidad de la persona y ese derecho a expresar su arte también como parte de una expresión y a poder ser consumido por la gente. En ese sentido, vemos bajo este panorama actual que estamos en una brecha muy grande entre lo que vemos, lo que entendemos, lo que está pasando y lo que realmente puede pasar a partir del uso de esa información. Entonces, precisamente al igual que con la hormiga, y perdón por mi historia, pero yo creo que me quedé ahí con el tema de perita cuentacuentos, porque por eso es importante el tema del storytelling, en el sentido de también ir articulando lo que nosotros queremos compartir y los efectos que queremos generar en la audiencia. Hoy en día yo lo único que busco con quienes tenga el privilegio de interactuar hoy es esa pequeña sensibilización. Obviamente los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero sí, cuando menos, el compartirles mi perspectiva, que en la medida que ustedes empiecen a tomar un poquito de conciencia sobre el uso de esta información, van a ver cómo muchas condiciones van a ir cambiando. Luego entonces vemos que hoy estamos en aspectos profundos. Sin embargo, precisamente cuando hablamos de cualquier información concerniente a una persona física identificable, pues obviamente hablamos de nombre, dirección, teléfono, CURP, sexo, RFC, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de ese concepto que nos identifica o nos hace identificable, ¿solamente se limita a eso? Pues claro que no, ¿no? Precisamente, ¿qué te identifica o te hace identificable? Pues cualquier aspecto con el cual tú interactúas en entornos digitales. De hecho, como uno de los aspectos, y espero no ser repetitivo, porque a veces, como les comentaba, de varios temas vamos viendo, vamos retomando, pero ¿sabían ustedes que ya inclusive con el uso de inteligencia artificial hay personas que no solamente miden los resultados que hay en el espectro geomagnético que está presente en la vida y que existe para los escépticos, y tan existe que hoy en día yo me estoy comunicando a través de ondas celulares y que precisamente nadie ve, pero que existen y permiten dar resultados bastante concretos? Precisamente para las personas que dicen que no quieren entrar al mundo de la tecnología, que no quieren que las identifiquen, etcétera, todos estamos dentro, y es un ejemplo de cómo la tecnología nos lleva. Y en este caso, precisamente en el marco de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, pues existen varias investigaciones que, más allá del tema robótico, para el tema neuronal, que hay avances muy importantes y que pueden cambiar vidas de manera fantástica, también hay elementos con la geografía y con la física. Y precisamente estudian ondas ya no geomagnéticas, sino precisamente estas famosas ondas gravitacionales. ¿Qué quiere decir? Que los efectos que tiene de rebote lo que es el territorio con el espacio. Y esto abre una posibilidad no solamente de que hayan más datos y que nos rastreen y que nos identifiquen, sino también, sobre todo en el ámbito geoespacial, en el sentido de identificar los materiales, los suelos, la contaminación, y a partir de ahí tomar acciones más efectivas para buscar pues que esta sustentabilidad y este ambiente medioambiental pues sea mejor para todos, ¿no? Entonces, pues cuando entramos ya en el ámbito de los dispositivos, pues dato personal va a ser prácticamente cualquier información que quede registrada en algún dispositivo. Y precisamente esta información no tiene que ser un video como el de ahorita, no tiene que ser mi voz, no tiene que ser inclusive mi nombre, Luis Ricardo Sánchez Hernández, a sus órdenes. Ya otros datos ya entraremos a lo mejor en complicación, no tanto de seguridad, pero sí de exposición.
o mi número telefónico, mi CURP, mi número de seguridad social, mi número de visa. Efectivamente, cada uno de estos datos empieza a tener implicaciones sobre el contexto en que yo los uso. Sin embargo, estos datos que a lo mejor ya están estructurados o que tienen un contexto, pues solamente son porque nosotros los integramos de manera genérica. Pero ¿qué es lo que sucede con todo aquel registro que queda en dispositivos electrónicos y que habla de nosotros? Por ejemplo, si yo en este sentido, a través de lo que yo me conecto en mi celular, pues aparece cuándo es mi última interacción y cuándo empiezo, ¿qué hábitos puede generar en mí? Puede identificar mi salud, puede identificar inclusive mi forma de vida. Cuando precisamente hablamos de esta conexión, porque insisto, son esos datos que están por definición a partir del uso de estas tecnologías y que no se limita solamente al ámbito de lo que nosotros utilizamos. Existen datos a través de diversos sensores que nos siguen identificando con independencia de que sepan nuestro nombre o no. Entonces, a lo mejor no voy a entrar tanto en este contexto precisamente de todo lo que pueden constituir datos, y que también tenemos que considerar los metadatos, que son todos aquellos datos que van vinculados a otro dato, ya sea por la propia forma de estructura o inclusive por el formato de registro de los archivos, de los documentos, o inclusive conforme al propio protocolo que implique, ¿no? Y aquí vamos a ver que inclusive si quieren asustarse todavía más, todos estos datos que se obtienen, vamos a hablar ahorita de los datos que se obtienen de manera directa con nuestros dispositivos, porque hay muchos datos que se dan de manera indirecta. O sea, una persona puede ser rastreada por 1000 medios, puede ser rastreada por el Wi-Fi. Imagínense en este punto, pues obviamente el Wi-Fi lanza ondas y en función de esas ondas podemos saber a través de reconstrucción con algoritmos de inteligencia artificial, pues cuáles son los objetos que hay dentro, cuántas son las personas, cuál es su movilidad. Lo mismo sucede a una escala un poquito más difusa, pero con las antenas celulares. Lo mismo sucede pues con los sensores de nuestros tags, de nuestros vehículos, con lo que nosotros vamos generando en estas revisiones, con los diagnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y encontramos datos que ya o mecanismos que van dirigidos ya de manera estructurada a conocer nuestros perfiles, como lo que son las evaluaciones, como lo que son los test psicológicos. Pero imagínense que para que nos pudieran evaluar no requirieran todos esos tests, sino simplemente requirieran acceder a todos los datos, a esta estela digital que nos corresponde, ¿no? Y precisamente eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando, y precisamente creo que a lo mejor estas tecnologías disruptivas que insisto, todavía me acuerdo que en la década pasada les hablábamos como tecnologías emergentes, ¿no? Y que prácticamente estas tecnologías emergentes no tuvieron nada, se formaron parte de nuestro entorno digital, y hoy en día estamos todavía avanzando hacia aspectos más profundos de ellas, ¿no? Ya este fenómeno ya se conoce como fenómeno de tecnologías disruptivas, pero eventualmente de disruptivas poco tienen, porque vamos a darnos cuenta a lo que vamos a llegar, que viene súper acelerado, ¿no? Y precisamente en ese sentido, más bien es el fenómeno tecnológico en sí como una aplicación eficiente del conocimiento. Esto es algo que traigo muy fresco porque lo compartí en la plática hace rato. Precisamente educación es lo mismo para cultura, y sin cultura no serviría de nada la educación, porque la educación es un proceso de formación, escolar. Más bien las escuelas tratan de asumir ese gran rol que se necesita de educar, que es permitir a la persona desenvolverse, encontrarse, desarrollarse. Lo mismo sucede con la tecnología. La tecnología no es un juego, no es un esparcimiento, no es un simplificador. La tecnología es el reflejo del conocimiento, porque precisamente para que este conocimiento pueda ser útil necesita tener una aplicación práctica. ¿Y cuál es el tema por el cual le traemos el boom? Que esta aplicación práctica es permitida hacerla a través de diversas tecnologías que han superado las limitaciones que a lo mejor nosotros tenemos de nuestra propia comprensión y nuestros propios medios, sobre todo a través de lo que es la capacidad de memoria, de procesamiento y sobre todo de transformación. Y en ese sentido, imagínense, si hablamos de todas estas capacidades a partir del uso de nuestros datos, precisamente encontramos
con que se abre una gran posibilidad en beneficio de nosotros. Sin embargo, hoy precisamente Stuart Russell, a un técnico bueno, es ¿cómo se llama? Tecnólogo de la Universidad de Stanford, a quien tuve la oportunidad de conocer en reuniones de la OCDE en 2022. Precisamente hoy sacó una publicación muy breve hablando de que con la llegada de DeepSeek estaremos iniciando la carrera para la extinción humana. Y no es porque me pase de optimista, pero yo soy de los que confían en ahora sí que en nuestra conciencia humana, y que siempre encontraremos esta oportunidad de rectificar y de empezar a generar acciones que, en vez de que nos lleven a este exterminio o extinción, nos lleven a mejorar nuestras condiciones. Sin embargo, para esto no es una labor que pueda hacer una persona, que pueden hacer las empresas, y que eventualmente, cuando hablamos del poder de los datos, que tampoco se lo podemos dejar a la decisión de una persona, ¿no? Esto siempre se los comento, sobre todo ante los fenómenos de TikTok que empiezan a generar este envolvimiento, o lo de Cambridge Analytica, que en su momento generó pues la posibilidad de mostrar de manera efectiva cómo una persona puede ser manipulada a través de lo que ve en su celular diario. Piénsenlo ustedes, ¿no? Si ustedes tuvieran el poder de controlar a otra persona sobre la cual tuvieran interés, ¿lo harían? ¿O dejarían que existiera esa libertad? Creo que es muy complicado, ¿no? Sobre todo en un punto en donde todavía tenemos como apegos, afecciones, etcétera. Hay quienes piensan que pues es su derecho recibir, ¿no? Y si es tu derecho recibir, pues entonces puedes pedirle a alguien que te dé y que te dé y que te dé. Hay otras personas que se sienten más maduras, ¿no? Y que en ese sentido dicen, no, pues toda la relación en la vida es una relación transaccional. Sin embargo, en ese sentido, pues eso también implica, si yo quiero sin recibir, pues puedo establecer esas condiciones, o incluso con una persona de dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también con otras personas digan quiero dar, pero la otra persona no quiere recibir, ¿no? Aquí encontramos precisamente que en estas bases de lo que está pasando existen muchos elementos profundos que, a pesar de que nosotros no logramos a lo mejor entenderlos, descifrarlos, nos empiezan a generar no solamente un hueco en el estómago, y no un hueco de esos que son de enamoramiento por mariposas, sino un hueco de que nos empieza a generar esta preocupación, sobre todo cuando nuestra información o nuestra autonomía está en juego. Les comparto, y sirve esto como derecho de réplica. Precisamente en la semana salió una nota en la que ocuparon mi nombre con motivo de una información que encontraron en la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Y precisamente cuando hice esa revisión, porque era una revisión que era importante por una cuestión de rendición de cuentas y todo, pues descubrí que precisamente había sido un error en el registro en el sistema que reporta ciertos datos, ¿no? Sin embargo, pues obviamente por el contexto en el cual estamos pasando, pues llega un momento en el cual también uno debe entender que es parte de esta función pública, y pues ni réplica ni nada, ¿no? Sino más bien atender pues cualquier aclaración que se requiera. Sin embargo, es curioso porque es muy bonito de repente ver que tus datos te sirven para bien, ¿no? Pero cuando tu nombre, y esto lo digo pues porque es el que podría resultar como más ejemplificativo o ilustrador, está sujeto a un cuestionamiento sobre tu vida, sobre un aspecto negativo, realmente no la pasas nada bien, ¿no? Y este es el tema que vemos sobre todo cuando se dan estas vulneraciones de datos, y se dan precisamente para cualquier persona, ¿no? Para cualquier persona es un juego el hecho, o es inexistente el derecho a la protección de datos personales, hasta que clonan tu identidad, vacían tus cuentas bancarias, ocupan beneficio frente a una persona que es tu amigo, rompe relaciones, o inclusive perturba tu tranquilidad a partir de un concepto que posiblemente no sea falso, pero que a lo mejor no habías visto de ti. ¿Qué es lo que sucede con muchas personas? Y esto lo podemos ver en un ámbito social, y sobre todo ante una de las tendencias de que la propia tecnología en muchas ocasiones sabe más de ti, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en muchas personas que de repente descubren algo que no habían visto, a pesar de que siempre estaba presente, pero que no les gusta? Ahí es donde precisamente pues también se requiere ese acompañamiento con el adecuado uso de los datos, ¿no? Entonces, precisamente en el ámbito de DeepSeek, y precisamente combinándolo con el tema de neuroderechos,
Es curioso, pero al inicio del año 2020, pues parecía que esto iba a tener un poquito más de calma. Sin embargo, hoy vemos que este proceso de adaptación es muy fuerte, inclusive tomando como referencia también experiencias de esta semana que hablamos en un espacio sobre lo que es transferencia de tecnología. Y que ahorita voy a hacer este ejercicio porque creo que es muy importante que tengamos esta visión de que a veces pensamos de que no, la inteligencia artificial no está tan avanzada, es solo un chatbot, ¿no? Es una Alexa, ¿no? O en ese sentido, pues todavía falta demasiado como para pensar que el internet nos vaya a, ¿cómo se llama?, a superar, ¿no? Bajo esa perspectiva encontramos que pues no hay nada como la experiencia y como ir tomando conciencia, y sobre todo antes de ponernos a alertar a los demás es necesario que nosotros aprendamos a utilizar estos datos. Y precisamente a través de estos ejemplos de muchas personas, de algunos amigos, amigas que me decían, no, es que sé utilizar ChatGPT y todo, y dicen, no, es que no es tan listo. Dije, ¿estás segura? Y bajo ese punto, ¿realmente no estamos en riesgo? Entonces, precisamente para ejemplificar lo que sucede con DeepSeek y el tema regulatorio de datos, quiero poner como ejemplo precisamente que en la semana tan pronto salió el tema de DeepSeek. Yo señalé pues nada más ahí un tema de aguas, que es importante ver cuáles son esos aspectos, sobre todo porque nos quiera o no, nos guste o no, nosotros estamos en un entorno occidental en materia de información, de regulación, ¿no? Y eventualmente pues eso nos da esa estabilidad bajo los términos actuales, que de repente siempre hay tentaciones autoritarias, que eso lo hemos visto es lo que es la carrera tecnológica en materia nuclear, en materia aeroespacial, que hoy en día es un boom, pero que hoy en día en materia de inteligencia artificial, el hecho que nuestra información pueda ser accesible por otros regímenes o gobiernos nos pone en riesgo. Digo, no por nada OpenAI, ya precisamente más allá del tema del proyecto Stargate o de los pleitos que se traen ahorita por ahí algunos actores allá, precisamente lanzó un producto que es inteligencia artificial para gobiernos. Algún gobierno distinto, y ojo, espero que ya como humanidad hayamos superado esas tentaciones autoritarias, pero a veces sí es importante ir fortaleciendo esa unidad internacional. Se podría beneficiar en torno a los perfiles, labor que realizan las personas. Por supuesto que sí, y esto además es parte de un mito que ustedes recuerden, y chicos, en las noticias. Cuando salió la inteligencia artificial generativa decían que no había tratamiento de datos personales. ¿Cómo de que no? Y hace rato lo conozco muy rápido. Cuando menos en lo que es en el entrenamiento, en lo que es en el procesamiento, con todos estos datos que les dije que están en sus dispositivos y que captura y que utiliza para el funcionamiento, y a través de la interacción que se tiene, que es ya en el tema no solamente del perfil, sino de la vinculación de todos estos datos, tanto con el proceso de aprendizaje, con el funcionamiento y con la interacción, ahí nos damos cuenta que nuestra privacidad no solamente existe ahí y que está en riesgo a través de nuestros datos, sino que también se tienen perfiles muy fuertes. Y precisamente parte de esta problemática se agrava porque lo tomamos a la ligera. Me acuerdo que precisamente en una interacción que tuve en la red social LinkedIn, una persona tuve el privilegio de que me diera un feedback, una retroalimentación con un comentario. Y dijo, no, pues no hay nada de qué preocuparnos en nuestra privacidad, porque está en, ¿cómo se llama?, en código abierto, ¿no? Yo, pues, ¿y eso qué?, ¿no? Muchas veces se piensa que el riesgo de nuestra privacidad es que existan puertas traseras. Sin embargo, de entre las personas con las que tengo la oportunidad de que me vean, con quien platicamos y quienes nos dedicamos al tema de seguridad de la información, nos damos cuenta de que no es necesario que existan puertas traseras, y además el hecho de que sea open source no te evita la posibilidad de que cuenten con diversas vulnerabilidades que solamente a través de mecanismos técnicos, por eso es importante en materia de ciberseguridad cuando hay incidentes acudir con SOCs, a partir de los cuales pues tu privacidad puede ser explotada. Y lo pongo en un tema muy sencillo. Imagínense algo parecido que también pasa con nosotros, no estoy diciendo que no pase, pero que precisamente tenemos que ir regulando y cambiando. Pongamos
que a lo mejor es la aplicación perfecta y que nadie la puede vulnerar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si el gobierno donde está radicada esa empresa le pide datos y que le dé el perfil de una persona y que lo tiene que hacer porque si no le cierran la empresa? ¿Existe la vulnerabilidad o no? ¿Quién va a tener acceso a los datos? Ahora imagínense que es un gobierno de otro país y el mismo gobierno no sabe nada con relación a esa persona. Es más, el mismo gobierno no se da cuenta de que pues esa persona que trabajaba en un sector de tecnología, pues a partir de esa información pasó secretos, pasó elementos básicos que pueden poner en riesgo pues la vida de muchas personas. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos si así como en ese momento nosotros lo vimos en el ámbito personal, si nosotros tendríamos esa fuerza para resistir la tentación autoritaria de utilizar esa información de una persona que nos gusta, de nuestros hijos, para tratar de ejercer control? ¿Qué es lo que pasaría si eso lo hace de gobierno a gobierno, de organización a organización? Podrían cambiar las condiciones geopolíticas, pero bueno, esto no quiero que quede como mi propio punto de vista y vamos a hacer una pequeña interacción con ChatGPT, obviamente con la versión que está ahí general, y pues vamos a interactuar un poquito. Espero que no se corte tanto. ChatGPT, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a minute. Ok, traemos un tema de conexión aquí. He ido tratando de conectar nuevamente y tratando de interactuar. Vamos a hacer este ejercicio con ChatGPT, porque a veces saturo las redes y eso no es bueno. A ver, intentamos nuevamente. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Necesito tu ayuda, precisamente estoy en una transmisión en vivo y quiero mostrar o que vean pues cuál es la utilidad de herramientas de inteligencia artificial generativa como tú. ¿Me ayudas? Claro que sí, Luis. ¿En qué parte de tu transmisión te gustaría que te ayude? ¿Quieres que explique algo específico sobre cómo funciona o cómo puede ser útil? No, quiero nada más que toquemos temas de seguridad. Estaba compartiendo precisamente una anécdota en la cual señalé que esta semana, no sé si estás enterada, pero se lanzó DeepSeek y que precisamente empezó a competir contigo. ¿Tienes esta información? DeepSeek es una inteligencia artificial china que ha tenido un impacto importante. Su modelo R1 fue lanzado en enero de 2025, ofreciendo capacidades avanzadas a un costo menor, lo que ha afectado a empresas como Nvidia y OpenAI. Además, ha sido prohibida en Estados Unidos por preocupaciones de seguridad. ¿Te gustaría que profundicemos en cómo esto se relaciona con la seguridad en inteligencia artificial? Sí, pero quiero que seamos muy concretos. Nada más quiero que señales. El hecho de que sea de código abierto evita que puedan existir filtraciones o vulneraciones de datos. Ser de código abierto no elimina el riesgo de filtraciones o vulneraciones de datos. Aunque permite una mayor transparencia y colaboración en su desarrollo, también puede exponer vulnerabilidades si no se gestionan adecuadamente. Es clave que los desarrolladores y usuarios apliquen buenas prácticas de seguridad. Ahora, desde lo que es la localización de datos, ¿cuáles son los riesgos de que esta información que procesa una empresa como DeepSeek esté en una jurisdicción que no tenga medidas para evitar que los gobiernos accedan a estos datos a través de peticiones de información? Los riesgos incluyen que los datos puedan ser accedidos por gobiernos sin el consentimiento de los usuarios. Esto es especialmente preocupante en jurisdicciones con leyes de privacidad débiles o que permiten un acceso gubernamental amplio. Además, la protección de datos puede no estar alineada con estándares internacionales, lo que puede llevar a un mayor riesgo de vigilancia o mal uso. Es crucial que las empresas evalúen las leyes de privacidad y adopten medidas de seguridad robustas. Gracias, ChatGPT. Oye, y desde tu punto de vista, para cerrar, ¿tú cuál crees que es el panorama actual y el futuro de la protección de datos personales frente a tantas tecnologías disruptivas que inclusive pueden manipular la mente y el actuar de las personas? El panorama actual es desafiante, ya que la protección de datos personales se enfrenta a tecnologías cada vez más intrusivas. En el futuro, la regulación tendrá que adaptarse rápidamente para proteger a las personas de manera efectiva.
La colaboración internacional será crucial, y es probable que veamos un enfoque más ético y centrado en el usuario para garantizar que estas tecnologías respeten los derechos humanos. Es esencial mantener un equilibrio entre innovación y privacidad. Gracias, ChatGPT. Acabamos. Bueno, De nada. entonces, en este sentido, ustedes lo pueden ver y lo mejor de todo lo pueden replicar directamente a través de sus dispositivos. Realmente no tenemos que esperar el futuro, ya estamos y ya llegó con nosotros. Y por eso, antes de andar esperando que los gobiernos, que las empresas lleven a cabo estos procesos, tiene que empezar por nosotros. Y el hecho que nosotros aprendamos a utilizar esta información de mejor manera, pues nos va a dar y nos va a generar ventajas significativas. Sin embargo, también es importante que nosotros empecemos a tomar esa responsabilidad que nos corresponde. Y esto lo digo para cerrar, sobre todo porque quienes me conocen saben a qué me dedico y conocen mi perfil. Y no voy a decir nombres de empresas ni nada, pero sobre todo en el tema de empresas, ahorita con el tema que se está dando, el tema del INAI, y agradezco, pues he sido sujeto de que me han estado buscando para ciertos contactos. Sin embargo, lamentablemente veo que los procesos de reclutamiento de las empresas, pues los propios reclutadores no tienen una noción realmente de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eventualmente hablan de ciberseguridad a la ligera cuando esto requiere no solamente conocimientos técnicos, sino más profundos. Y lamentablemente esto lo vemos desde el ámbito organizacional al ámbito internacional. Y lamentablemente también está provocando que, al igual que se dio con este paradigma con Nvidia y con OpenAI, pues que también en el ámbito de las empresas estén dedicándole mucho dinero de manera ineficiente, precisamente por personas que de manera, pues a lo mejor creo que es válido por el tema de tratar de buscar un empleo, etcétera, pero generan falsas expectativas en organizaciones sobre aspectos que requieren precisamente un conocimiento técnico avanzado. Pero este conocimiento técnico avanzado, sí quiero señalar que tampoco es una cuestión que no se pueda lograr. Es algo que tanto ustedes como yo, como cualquier persona puede generar, pues a partir de las pautas indicadas. Sin embargo, esto lo señalo porque no solamente a nivel personal tenemos un entendimiento pues disminuido sobre pues el alcance de lo que es el gobierno y la gobernanza de datos y lo que es su protección efectiva para nuestro funcionamiento. También a nivel empresarial, y eso preocupa demasiado. Eso preocupa demasiado no porque señale que hayan malas intenciones, sino porque lamentablemente, pues por mucho que quieras estar en una organización, si esta situación tú no tienes la responsabilidad para poder llevar a cabo una adecuada gestión y un adecuado ordenamiento de los datos, pues no solamente estás poniendo en riesgo a la organización en la que estás de que no pueda subsistir frente a organizaciones que sí toman este enfoque adecuado, pero la parte que a mí más me preocupa y que por eso yo también recomiendo mucho, también con esta anécdota de lo que pasó esta semana, pues de que también tengan mucho cuidado con sus reclutadores y procesos de selección, porque lamentablemente también requieren de este apoyo y de esta interpretación para poder identificar las personas que de manera adecuada puedan integrarse para esos cambios que ustedes gestionan. Sin embargo, si no tenemos esta sensibilidad siquiera para buscar el bien de la institución o empresa para la cual nosotros queremos laborar, ¿qué es lo que podemos esperar de estas personas cuando toda esta información se traduzca en buscar garantizar los derechos de las personas usuarias, que somos nosotros, y que precisamente a partir de nuestros datos pues se encuentran esta forma de generar modelos innovadores? Les agradezco mucho ahí su apoyo, el vernos. Ya se nos fueron esta hora. No quería dejar de señalar este punto. En el panorama actual realmente estamos precisamente desde un punto de vista, y en resumen, desde el punto de vista normativo, creo que tenemos las bases y tenemos los elementos éticos. Desde el punto de vista operativo, creo que estamos demasiado avanzados y el problema es de que no entendemos el alcance de que tenemos que empezar a establecer puntos en común que nos permitan ir avanzando y ordenando por encima de esta competitividad que buscamos, porque es por el bien y por la sustentabilidad y el beneficio de todos. Sin embargo, creo que el aspecto más importante que tenemos que impulsar y que tenemos que hacer crecer es nuestro conocimiento, comprensión y involucramiento, no con los datos, con nosotros mismos, con lo que somos ahorita y queremos de nosotros para hoy,
para mañana y pues para todo lo que viene de la gente que más queremos. Por favor, ayúdenme suscribiéndose a YouTube, porque quiero, en cuanto haya esa oportunidad, y se los dejaré a ustedes, pues que podamos lograr ampliar un poquito estas charlas digitales a través de ese canal, y para que también podamos facilitar el tema del guardado, la accesibilidad, sobre todo porque pues hay alguien a quien le puede interesar alguna de estas ideas, y estas ideas que son compartidas con ustedes y que espero pronto tener la oportunidad de charlar digitalmente con cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches, disfruten su fin de semana largo, y pues esta semana cerramos enero con temas importantes de protección de datos y que nos ayuden y que nos guíen para hacer de este 2025 un gran año. 1 de 12, pero nos faltan 11. Gracias.